buenas tardes a todos nuestros hermanos, hermanas, todos quienes estén viendo el culto el día de hoy. El Señor nos permite reunirnos nuevamente para su gloria y su honra, para poder aprender de su palabra y también para poder alabarle. Para dar comienzo a este culto vamos a orar, así que los invito a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y bueno, estén dispuestos a hablar con nuestro Señor. Señor, te damos las gracias por un nuevo día de vida, porque estamos nuevamente en un culto, papá, porque estamos juntos como hermanos, aunque sea a través de una pantalla, Señor. Tú nos permites seguir reuniéndonos, seguir siendo iglesia, Señor, y seguir funcionando como el ministerio que tú quieres, papá. Te damos las gracias por las bendiciones de cada día, porque tú eres bueno, porque tú cumples tus promesas, porque tú eres fiel, Señor, y porque tú no te cansas de amarnos y de perdonarnos, Señor. Te pedimos que el culto del día de hoy sea de mucha bendición, la palabra que se va a entregar, las alabanzas que se van a cantar, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Que podamos unirnos como hermanos, Señor, que podamos unirnos como iglesia para llevar tu palabra a muchas más personas, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que están viendo, a cada familia representada, también a cada amistad representada hoy, Señor. Te pido que tú les bendigas. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a cantar la primera alabanza, así que debe estar la letra para que también puedan cantar. Estoy teniendo un problema acá, se me está pegando. Ahí sí. Ahí sí, se me había pegado un poco, pero ahora sí está funcionando bien. Mejor es un día en la casa de Dios y 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por
vamos a continuar con nuestro culto. Y como sabemos, muchas veces se presentan peticiones, algunos hermanos están en dificultades, algunos están enfermos, otros a lo mejor están con problemas económicos, o quizás hay personas enfrentándose a la toma de decisiones. Entonces es muy importante que todo esto se lo vayamos presentando al Señor y que también estemos orando juntos como iglesia y como hermanos. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Mariela y si puede prender la cámara para que realicen la oración el día de hoy. Amén. En primer lugar, les saludo a cada uno de mis hermanos que están conectados de diferentes lugares y les invito a que tengamos este momento de oración al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos ante su presencia con gratitud, con alabanza, con adoración a usted, Padre, reconociéndolo, Dios, de que usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo. Señor, que sin usted, Señor, nada tenemos ni nada tiene sentido. Pero le agradecemos a usted porque contamos con su presencia, Señor, en esta hora y siempre, Señor, contamos con su presencia. Señor, gracias por tenerlo, Dios, porque es nuestro refugio, a donde vamos, Señor, los momentos lindos, donde vamos los momentos difíciles, donde vamos, Señor, en los momentos de dificultades, con problemas. Señor, acudimos a usted, Padre Santo, porque sabemos que podemos, Señor, confiar en usted, podemos, Señor, descargar nuestro corazón en usted, Padre. Le agradecemos, Señor Jesús, porque usted un día nos eligió a nosotros para que seamos sus hijos, Señor Jesús, y Dios amado, y por eso, Señor Jesús, tenemos Dios, este recurso tan maravilloso que es usted, Padre, donde ir, Señor, en todo momento. Padre, queremos orar, Señor, por las peticiones, Señor, que se nos han presentado. Como decía, Señor Martina, y hermanos, Señor, con problemas, con dificultades, hermanos enfermos. Señor, usted conoce todas las cosas. Señor, en esta hora oramos por nuestros ancianos, para que usted, Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos. Usted que lo conoce, Señor, a cada uno, visítele en esta hora, Señor, en sus hogares. Que la presencia suya, Señor, los invada. Que su presencia, Señor Jesús, alegre sus corazones. Que ellos sientan, Señor Jesús, su presencia en sus hogares. Padre, tenga misericordia, guárdele, Señor Jesús. Oramos también, Señor, por nuestros pastores, no solo, Señor, de nuestra corporación, sino de todos, Señor, aquí mismo en Coyipulli, Padre. Hay siervos suyos, Señor, que están delicados de salud. Oramos, Señor, para que usted toque su vida, toque su cuerpo y traiga, Señor, la medicina, Padre, correcta a ellos. Dios, los dejamos en sus manos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, incluyendo a nuestro pastor Iturra, Señor amado. Usted le conoce a él, Padre, mejor que nadie, su siervo. Señor, visítele también a él, Dios eterno. Oramos, Señor, también por nuestros jóvenes, Señor, para que usted les guarde, para que usted les ayude en este tiempo, Señor Jesús, de estudio. Aquellos que estudian, los que no estudian, los que trabajan, Señor, que su presencia siempre les acompañe donde quiera que ellos estén, Señor, sean guardados por usted. Padre, también oramos en esta hora, Señor, por los niños, como lo hacemos, Señor Jesús, cada día, Padre, de orar por ellos, Dios, que sabemos, Señor, que ellos lo necesitan. Hay niños enfermos, Señor amado, delicados de salud, como es Señor Matías, Cristian, Señor Benjita, Tomás, Señor Fernando, Manuel, Sofía, Gabriel, Martín y todos los niños, Señor, de Coyipulli, no solo de la iglesia, sino cada niño, Señor, usted sea obrando en él, ellos, Señor, en su vida, en sus corazones y sanando, Señor, y poniendo allí, Señor Jesús, la medicina correcta, Padre. Dios bendiga a cada niño, Señor amado, en esta hora lo rogamos a usted, porque sabemos, Señor, que usted ama a los niños, Señor, que ellos son importantes para usted, Señor amado. Por eso en esta hora nosotros intercedemos ante usted, Padre, para que usted, Señor, obre en cada uno. También oramos por nuestros hermanos que están enfermos.
por recuperación, como es nuestra hermana Rodelen, Señor, oramos por ella, la bendecimos, Señor Jesús, oramos por nuestro hermano David, Señor Vilugrón, usted conoce, Señor Jesús, a nuestro hermano, Dios obre usted y guíe a los médicos en todo lo que le están haciendo, Padre, que su mano suya, Señor, vaya delante de todo. Oramos también, Señor, por Claudio Gómez, Señor, usted lo conoce, Padre, y sabe lo que necesita. Oramos por Jaime, Señor, por Victoria. Oramos, Señor, por Eliana, Dios mío. Oramos por Betty, Señor. Oramos por Hugo, Señor Jesús. Oramos por mi hermano Segundo, por Paula, por Laura, Señor, por Alfonso, Señor Jesús. Oramos por cada uno de ellos, Señor, pero en especial en esta hora igual le presentamos, Señor, a nuestra hermana Estela Hernández. Señor, ella está hospitalizada allí a la espera, Padre, de una operación, Padre Santo. Pero Dios, usted tiene sus tiempos, Señor. Si aún, Señor, no se han realizado porque usted, Señor, no lo ha permitido, Padre, pero sabemos, Señor, que el tiempo suyo es perfecto. Señor, también oramos, Señor, por la compañera de pieza de nuestra hermana Estela, Padre Celestial, la señora Gabriela, Padre, bendígala, Señor Jesús, que ella, Señor, pueda aferrarse a usted también y que ella pueda clamar a usted, Señor Jesús. Si ella no le conoce, que usted, Señor, toque su corazón y que ella se pueda abrazar de usted, Señor, tomar su mano, Dios, y usted, Señor, traiga respuesta a su vida, Señor. Lo más importante, Señor, el milagro más grande que pudiera ocurrir en ella es que, Señor, usted la salve, porque el sanarla, Señor, usted lo puede hacer. Padre, bendiga, Señor, mi hermana Estela. Bendiga, señora Gabriela, Padre. En esta hora la dejamos en sus manos, Señor Jesús, en una forma especial que usted le visite, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos toda esta petición en sus preciosas manos, confiando de que usted va a hacer. Gracias, Señor, le damos porque podemos entregarlos a usted. Oramos, Señor, por los que están tristes en esta hora, Señor. Oramos por los que han perdido un ser querido, Padre Santo. Consuele esas vidas, Señor. Consuele los corazones, así como usted lo sabe hacer. Todo, Padre, se lo agradecemos y pedimos a usted en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Mariela, por la oración. Y bueno, le agradecemos a nuestro Señor que Él siempre está escuchando, Él es fiel y nosotros tenemos que saber que sus tiempos son perfectos, así que Él va a responder cuando tenga que responder. Vamos a pasar a cantar una segunda alabanza, así que voy a proyectar la letra primero para que todos puedan cantar desde sus casas. No hay
dice esta canción, es algo que tenemos que recordar todos los días, de que no hay Dios tan grande como Él. Él es todopoderoso, Él tiene el control de nuestras vidas, Él nos ama y Él tiene propósitos perfectos para nosotros. Así que eso es algo que tenemos que recordar todos los días. Vamos a pasar a darle el paso al pastor ahora para que nos entregue la palabra. Gracias, Martina. Yo quiero saludar cariñosamente en esta tarde a todos los que nos siguen por Facebook a esta hora. Hay 24 personas que nos están siguiendo y pedimos a las 24 personas que puedan compartir con sus contactos para que otros más puedan ser partícipes de este culto. Decirles también que este culto en un momento más estará disponible en nuestro canal de YouTube. Usted también podrá ser parte de este culto. Quisiera, antes de decir la palabra de Dios, quisiera expresar como iglesia nuestra adhesión, nuestra condolencia a nuestra hermana Eulalia, nuestra hermana Olga y nuestro hermano David Vilugrón, quienes el día de ayer han perdido una tía que partió a las mansiones celestiales. Queremos expresarle a nuestros hermanos David, Eulalia y Olga Vilugrón nuestra adhesión y también, por cierto, nuestras condolencias en estos momentos de dolor y de dificultad. También quiero saludar con mucho cariño a nuestra hermana Estela Hernández, que está hospitalizada en Talcahuano. Ella nos está siguiendo a esta hora y yo quiero saludarla y saludar también a su compañera de pieza, la señora Gabriela. Quiero bendecirla a ella también y saludarla y decirles que estén tranquilas, confiadas en las manos del Señor. Dios es el mejor médico, el mejor cirujano, el mejor especialista. Y les animo a esta hora a no desesperarse, sino a confiar en el Señor. También Dios bendiga acá a nuestro hermano Raúl, a nuestro hermano Cristian, a Martina y a toda la familia. Dios derrame sus fuerzas de una manera muy especial sobre ustedes en estos momentos difíciles. Quisiera compartir con ustedes un texto de la Biblia que está en el libro de Hebreos, en el famoso capítulo 11. Y pudiéramos leer todo el capítulo, pero solo vamos a leer el verso 1. Y en verdad, este verso 1 no es una definición de la fe, sino que más bien una descripción de la fe. ¿Qué dice el verso 1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras hemos estado estos ya 18 meses en pandemia, pandemia es sinónimo de aislamiento, es sinónimo de fragilidad, es sinónimo de pena, de muerte, de exterminación, de alarma. No hay duda de que estamos viviendo una situación única, extraña y novedosa, pero cada
uno puede transformar en una oportunidad lo que estamos viviendo. Y puede verse nuestra fe afectada en este tiempo. Y yo quisiera hablar de la fe. Quizás la fe suya está fallando, mi hermano, mi hermana. Quizás no está confiando plenamente en Dios. Quizás no hay certeza de que Dios esté en control. Quizás no hay convicción. Y sabe, nuestro gran desafío como creyentes es convertir esta tragedia, este tiempo de pandemia, este tiempo de pena, de fragilidad, convertirla en tiempo de gracia y en tiempo de salvación. Compartir. Recién mencionábamos a nuestra hermana Estela. Ella tiene la gran oportunidad allí de compartir la fe con la señora Gabriela. Es lo que Dios permite, que en este tiempo de fragilidad, en este tiempo de pena, en este tiempo de muerte, podamos transformar este tiempo en un tiempo de gracia, en un tiempo de salvación. En la orientación que con especial fuerza nos llega del apóstol Pablo, dice: hermanos, secundando la obra de Cristo, les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues bien, hoy es tiempo favorable. Hoy es día de salvación. Hoy, en este tiempo de dolor, en este tiempo de fragilidad, de pena, hoy es tiempo favorable, dice Pablo, en 2 de Corintios 6, 1 al 3. Hoy es día de salvación. Hermanos, estamos viviendo un tiempo favorable. Esta preciosa definición de la fe que encontramos en la palabra de Dios nos permite comprender el por qué nos cuesta mantener nuestra fe fortalecida en los tiempos de crisis que estamos viviendo en este mundo. El versículo que leí al comenzar decía que fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Nos falta paciencia. Necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Pero también el verso de Hebreos 11:1 dice que fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tenemos que confiar que Dios está obrando aunque no veamos lo que está haciendo. Tenemos que saber que mientras esperamos con paciencia, confiando en lo que Dios está haciendo, aunque no le vemos, aparecerán enemigos usados por Satanás para afectar nuestra fe, golpeando poco a poco los muros de nuestra fe para derribarnos. Es por eso, hermano y hermana, que es muy importante reconocer algunos enemigos de nuestra fe para poder enfrentarlos. Y yo quiero hoy día mencionar algunos. Hay muchos,
pero yo solo quiero mencionarle 3. Y el primer enemigo de nuestra fe en este tiempo de crisis, de pandemia, en este tiempo de muerte, el primer enemigo es la impaciencia. Sí. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. La misma definición de fe que nos da la palabra de Dios nos permite darnos cuenta que la impaciencia es contraria a la fe. Sí, pues tener fe significa tener paciencia para esperar la respuesta de Dios. La impaciencia viene a nuestra vida cuando, exactamente como lo expresa el profeta Habacuc, sentimos que Dios no nos escucha, que clamamos y Dios no nos responde. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda?, dice Habacuc. ¿Hasta cuándo tengo que pedirte ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, pero tú no vienes a salvarme. Habacuc se sintió impotente y muchas veces nosotros también, como el profeta, sentimos que Dios no nos escucha, que clamamos y Dios no nos responde. Para enfrentar al enemigo llamado impaciencia, tenemos que recordar las promesas de Dios para todos aquellos que esperan en Él. Este enemigo de la impaciencia, tenemos que nosotros recordar las promesas de Dios. Dios no dejará avergonzados a todos aquellos que esperan en Él. Dice Isaías 49, 23, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Tenemos que pedirle a nuestro Dios nuevas fuerzas, porque Él las tiene prometidas para todos aquellos que estamos esperando en Él. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ha tenido impaciencia, mi hermano, mi hermana, en estos días, en estos meses? ¿Se ha apoderado de usted la impaciencia? Y usted clama como Habacuc y Dios no le oye. Y usted ora y Dios no le responde. Pues, queridos hermanos, tenemos que apropiarnos de las promesas del Señor. Y la promesa que hago énfasis en esta tarde es la que leí hace un momento de Isaías 40, 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Otro enemigo en estos 18 meses de pandemia que seguramente usted ha tenido que enfrentar, hermano, hermana, amigo, es la escasez. Sí, la falta de recursos, la falta de dinero, quizás la falta de alimentos.
Hay una historia muy singular en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12, donde dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía estos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire esta mujer. Es una historia muy singular que está en Primera de Reyes 17. Llegó el profeta a su casa y el profeta le pidió que le cocinara. Pero ella le dijo, no, hay escasez en mi casa. Solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite y no hay más. Y se lo voy a preparar a mi hijo y también para mí y nos dejaremos morir. Verdaderamente que en estos tiempos de pandemia, de muerte, de tristeza que estamos viviendo, uno de los enemigos que más ataca nuestra fe y confianza en Dios es la escasez. Pues muchas personas han perdido sus trabajos, no están recibiendo un salario que recibían antes de la pandemia. Algunos no están recibiendo nada. Muchos negocios no están funcionando y los ingresos económicos han disminuido mucho. Como lo vemos en el versículo que hemos leído, la escasez puede llevar a sentirnos desesperados y a tomar decisiones equivocadas, como esta mujer. Ella estaba desesperada por la escasez y la decisión equivocada es que se iba a dejar morir. ¿Cómo podemos enfrentar este enemigo de la escasez? Tenemos que enfrentar la escasez teniendo contentamiento en nuestro corazón. Si hay algo que falta hoy, hermanos, es el contentamiento, es la alegría. Hay un pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, que dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo escribió estas palabras desde la cárcel. Seguramente que Pablo sí tenía escasez, pero Pablo aprendió a tener contentamiento, es decir, aprendió a tener un corazón agradecido por lo que tenía en ese momento. A veces nosotros nos quejamos de lo que nos falta y no tenemos contentamiento, no tenemos gratitud con lo que tenemos. En su casa hay pan, en su casa hay calor, en su casa hay luz eléctrica, en su casa hay agua potable, en su casa hay una cama. Y cuántas cosas más tenemos, pero a veces lo que nos falta nos nubla y nos pone miopes y no nos deja ver que lo que tenemos es mucho más grande que lo que nos falta. Queridos hermanos, nosotros en este tiempo, en estos 18 meses de pandemia, tenemos que tener un corazón agradecido por lo que tenemos.
no amargarnos por lo que nos falta. Debemos sentirnos agradecidos por lo que Dios nos da hoy. Hay otro texto en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos que recordar que tenemos un Padre Celestial que nos ama y tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Y un tercer enemigo en este tiempo de pandemia, hay muchos más, pero un tercer enemigo que quiero mencionar es el temor. Jeremías 6:25 dice: no salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada tiene el enemigo y hay terror por todas partes. Hoy en día hay mucho temor, pánico y miedo en la sociedad. Hoy día hay miedo a todo, miedo a contagiarse, miedo a que alguien de nuestra familia se contagie, miedo porque los recursos económicos no alcancen. ¿Sabe? El miedo o el temor en nuestra vida no es algo anormal, pero no podemos vivir siempre con miedo. No podemos vivir siempre atemorizados. Es decir, que el temor no debe ser un estado, sino un camino o un motivo que nos lleva a buscar a Dios y a estar cerca de Él. ¿Cómo podemos enfrentar y superar ese temor que hay en nuestro corazón y que afecta nuestra fe? ¿Sabe? El miedo se supera, escúcheme bien, reconociendo que Dios está con nosotros. Amén. El miedo se supera reconociendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aleluya. Podemos superar nuestro miedo diciendo o decidiendo poner nuestra confianza en Dios. El Salmo 31, en los versos 13 y 14, dice: porque algo, la calumnia de muchos, el miedo me exalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas el salmista dice: yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Oían de calumnias, oían de que alguien podía asaltarles, pero el salmista dice: yo en ti confío. Queridos hermanos, este es un temor muy fuerte. Es un enemigo, quiero decir, muy fuerte, el temor. Cuando sentimos miedo, ¿sabe lo que pasa? Dejamos de clamar a Dios. Mire lo que pasó con esta historia allá en Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo el apóstol Pedro y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Tenemos que confiar y poner nuestros temores y miedos en las manos de Dios.
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para ir concluyendo, hay muchos enemigos de nuestra fe en estos tiempos de dolor, de muerte, de desesperación. Hoy hemos reconocido al menos 3 de ellos, pero con la ayuda de Dios podemos vencer esos enemigos y mantenernos firmes en la fe, confiando en la protección y la provisión de nuestro Dios, que es fiel y todopoderoso. Dios nos llama a levantarnos del sueño, aunque no sabemos cuántos días nos queden. El tiempo es corto para hacer todo el trabajo que nos falta. Pablo observa que nuestra liberación de las penas de esta vida, que se logrará con el regreso del Señor, está cerca. Está más cerca que cuando creímos. Queridos hermanos, queridas hermanas, cada día nos acerca más a esa hora cuando estaremos con nuestro glorioso Salvador. Si estaba cerca en aquel tiempo, cuánto más cercana está ahora. Así que debemos despertar y reconocer que nos queda poco tiempo. Es hora para trabajar. Debemos despertarnos del sueño y prepararnos para trabajar, ya que dentro de poco no podremos hacerlo. Tal vez uno de los trucos favoritos de Satanás es adormecernos. Mi querido hermano, la verdad es que pronto esta pandemia acabará. No sabemos si vendrá otra, pero lo que sí sabemos es que Cristo igualmente pronto viene. Pronto viene. Tengamos esperanza. Echemos fuera estos enemigos de la impaciencia, de la escasez y del temor. Y refugiémonos y abriguémonos bajo la sombra del Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por la palabra que nos acaba de entregar. Sin duda es algo que tenemos que recordar todos los días, de que si nosotros dejamos nuestros planes, nuestra vida en las manos del Señor, tenemos que estar confiados porque Él responde cuando tenga que responder. Y Él tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros, así que tenemos que estar confiados en sus promesas y en el gran amor que Él nos tiene. Vamos a ir finalizando este culto y vamos a cantar una última alabanza. Él es celoso de mí, su amor es un
el Señor nos ama en ninguna condición, sin importar que nosotros seamos pecadores o que nosotros fallemos. Él nos ama cada día y Él siempre va a estar dispuesto a perdonar nuestros pecados, va a estar dispuesto a entregarnos su amor y a demostrarnos de que Él tiene planes y propósitos perfectos para nosotros. Antes de pasar a la oración final del culto, le doy el pase al pastor para que dé avisos. Gracias, Martina. Solamente, hermanos y hermanas, los que son de casa y los que aman la iglesia acá en Cuyipulli, recordarles que no podemos tener nuestros cultos presenciales por motivos de que el piso de nuestro templo se subió y por ende tuvimos que hacer un trabajo mayor y cambiar todo el piso, y en este minuto se está trabajando en nuestra casa de oración y por lo menos un mes más estaremos sin podernos congregar presencialmente. Pero queremos hacer un llamado a todos ustedes, hermanos. Queremos recibir una ofrenda especial de acción de gracias para el domingo 12 de septiembre, para poder de alguna manera paliar estos gastos que ha incurrido todo este trabajo en nuestra casa de oración. Así que, hermano, hermana, queremos invitarle a usted a que desde ya usted pueda hacer sus transferencias electrónicas a nuestra tesorera, nuestra hermana Roderick, y si no puede hacer transferencias, usted pueda pasar a dejar acá a la casa pastoral o al local donde está nuestro hermano Víctor Manuel Gutiérrez, que es diácono de nuestra iglesia en el terminal de buses Bío Bío. Ese lugar también es un lugar que está dispuesto para recibir esta ofrenda. Así que, hermano, hermana, usted siéntase con la libertad de ofrendar al Señor para que nuestra casa de oración pueda ser más confortable que lo que era antes de la pandemia. Si algún hermano nos está viendo y no tiene los datos de transferencia, háblenos por interno y nosotros le daremos todos los datos de transferencia si usted siente del Señor ofrendar. También decirles, hermano, que en esta semana se estará recibiendo todo lo que es de la bolsa de misericordia. Todos los meses, como iglesia, estamos repartiendo 10 a 12 bolsas de misericordia, a veces más también. Y esta vez hemos pensado en 12 bolsas de misericordia. Así que, hermano, hermana, los que están anotados con un producto puedan desde ya hacerlo llegar a la casa pastoral o al local donde nuestro hermano Manuel Gutiérrez, o si usted prefiere una transferencia, también por eso lo puede hacer a nuestra tesorera, nuestra hermana Roderick. Pero desde ya está abierto para que usted, hermano y hermana, pueda ser parte de estas bolsas de misericordia que estaremos entregando ya al fin de esta semana que estamos comenzando el día de hoy. En cuanto a nuestros cultos, decirles que el día martes nos juntamos por Zoom en nuestro culto de las 20 horas. El día miércoles, nuestra escuela bíblica EVIV. El día jueves tenemos culto a través de Facebook, así que son invitados a sumarse a Facebook. El día sábado es un día de retiro espiritual desde la mañana hasta las 14 horas. Luego los jóvenes tienen su culto a través de Zoom a las 18:30 horas, y el domingo por la mañana a las 8:30 el programa radial Remanso Espiritual por Radio Viaducto. A las 11:30 el espacio de los niños Mi Tiempo con Jesús, y a las 7 de la tarde un culto similar a este.
Esos son los avisos, Martina. Un abrazo a todos y gracias por seguirnos en este culto. Muchas gracias, pastor, por los avisos. Ahora sí, vamos a ir cerrando el culto y vamos a hacer una oración. Así que les pido que desde sus casas me acompañen para agradecerle al Señor todo lo que hizo hoy. Señor, como hermanos y como iglesia te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, como tú obras en nuestras vidas, como tú obras en nuestra iglesia, papá, como tú no te cansas de amarnos, de perdonarnos y de darnos nuevas oportunidades. Te agradecemos por la palabra que fue entregada hoy, Señor, una palabra muy importante que habla sobre confiar en ti, sobre dejar todo en tus manos, Señor, porque tú tienes planes y voluntad perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, porque tú eres fiel, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra, porque nos dices que podemos confiar en ti, Señor, porque nos permites estar firmes en ti, nos permites poder crecer, Señor, poder fortalecernos, poder aprender y poder seguir creciendo como iglesia y como hermanos, Señor. Te agradecemos infinitamente todas tus bendiciones, toda tu bondad y, y porque tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas, Señor, y que nos ama a cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos que están sufriendo, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están perdiendo la fe o que están perdiendo sus fuerzas, Señor. Los dejamos en tus manos, Señor, de que tú obres en cada uno de ellos, de que tú le des las fuerzas, las energías que necesitan, Señor, de que tú proveas a cada uno de ellos, de sus familias, o amigos o vecinos, Señor, que se pueda expandir tu bendición, Señor, hacia muchas más personas y que podamos expandir tu palabra a gente que quizás no la conozca. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.